Los últimos 2 años han sido 2 años que han sido un poco difíciles, ¿verdad? Y aunque la gente pues, entiende, yo sé que muchas personas están pasando por un año difícil por la situación de la pandemia, en realidad yo siento que este año ha sido diferente para mí. Este año yo no lo considero diferente. Y hoy la historia que yo les voy a hacer va a explicar por qué. Porque resulta que lo que pasa es que depende de tu actitud, es que tú vas a poder ver la victoria manifestada cada día de tu vida. Y ese es el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir. Y ayer mismo, una cosa que yo he aprendido a hacer es obediente a Dios. Obediente a Dios en el momento que Él me dice. Esta semana fue una semana un poquito difícil porque, pues, yo sé que hay familia viendo el mensaje, pero no se apuren. Mi papá estuvo en el hospital, llegó el lunes, pero ya el jueves estaba afuera. Gracias al Señor. Hasta le hicieron la prueba del COVID y salió positivo. Mi papá tiene 79 años, pero él cree que es joven. ¿Ah? Negativo. COVID negativo. ¿Y qué yo dije? Ay, perdón, no, el COVID salió negativo, perdón, el COVID salió, la prueba de COVID de papi salió negativo. O sea que todo está bien. O sea, es un reporte positivo porque salió negativo. Gracias a Dios por mis hijos para que no se asusten. Y ya el jueves estaba en casa, así que gracias por las personas que oraron. Pero fíjense, en medio de toda esa situación, yo estuve en paz. No hubo temor. Y yo sabía que la victoria era nuestra. Y por eso es que el Señor me puso este mensaje que se llama, y le voy a pedir que se llama, no temeré. Gracias, Señor, porque el mensaje se llama, no temeré. Así que, y esa debe ser nuestra actitud. Una de las cosas que tiene la palabra es que hay más de 365 versos en toda la Biblia que hablan sobre el temor. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque todos los días Dios quiere que vivamos en una manera de no temer. No debemos temer. No temeré. ¿Y qué pasa cuando no tememos? Miren, Dios siempre te va a honrar. Dios siempre te va a poner primero. A lo mejor hay personas que dicen, ay, yo no me atrevería porque la pastora a hablar. Miren, el testimonio de mi esposo es que él no quería cantar, él no quería hablar, él era muy tímido. Y entonces, ¿qué Dios hace? Dios lo pone al frente, Dios lo pone a hablar, Dios lo pone a cantar. El caso mío es un poquito diferente, porque los que me conocen saben que pues yo soy un poquito habladora y soy un poquito presentada y siempre me gusta el escenario. Y en el caso mío, Dios me ha dicho, tienes que estar atrás, tienes que estar un rato tranquila, un rato descansada. Y quizás por eso, hace 2 años, el Señor me dijo, quítate, descansa, es hora de que te renueves, es hora de que te refresques, es hora de que sanes y entonces yo voy a hacer algo nuevo. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Y yo les puedo decir que después de 2 años de que he ido paulatinamente siguiendo los pasos de Dios, ya estamos listos a cruzar al otro lado. Ya estamos listos. ¿Pero por qué? Porque no temeré. Y quiero con ustedes ir al mensaje de la palabra, así que mis técnicos por ahí, en Isaías 43. Y dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Isaías 43, la versión Reina Valera del 60. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, no temas. No temas. Si hay alguien que necesita escuchar esto. No temas. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Dios a cada uno de nosotros nos puso nombre. Somos de Él. Le sirvas o no le sirvas a Dios, eres de Dios. Pero está en ti aceptar su llamado. Y dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora, verso 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Este es el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, ¿por qué le llaman profeta? Porque
lo que él escribió en el libro de Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, son promesas que no solamente aplican a esa época, que era antes de que el pueblo de Dios fuera al exilio, sino que aplican al día de hoy. Son promesas en el libro de Isaías, es donde habla de Jesús el Salvador, es donde dice, por la llaga de Cristo hemos sido curados, que ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades y sanó todas nuestras dolencias. El profeta Isaías es un profeta. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es uno que ve antes de que ocurra. Es uno que la profecía es dirigida para inspirar, para instruir, para advertir también, para consolar, para edificar. La palabra de Dios es profecía. Pero el profeta Isaías particularmente, Dios lo usó para escribir promesas que aplicaban en ese momento, promesas que aplicaron durante el exilio y promesas que aplican en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Por eso te dice, no temas, yo te redimí. Y en esta hora, pues quiero contarles una historia, ¿verdad? Es muy famoso y muchas personas cuentan historias, pues yo quiero contarles una historia porque la Biblia está llena de historias. Si usted piensa que la Biblia, a lo mejor no lee la Biblia porque es aburrida, mire, la Biblia está llena de historias y de historias maravillosas, que muchas veces las personas no las creen, pero la realidad es que aquí muestra el poder de Dios y el poder de la fe y de no temer. Y quiero que vayan conmigo al libro de Daniel, del profeta Daniel. Daniel también fue un profeta, pero fue durante el exilio. En un momento dado, el pueblo de Dios fue repartido y el pueblo de Dios lo llevaron a donde estaba en Persia el rey Nabucodonosor. Y si vamos al libro de Daniel capítulo 3, dice, el rey Nabucodonosor mandó que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual medía 60 codos de alto y 6 codos de ancho. Estamos hablando de una estatua enorme, Y antes de seguir, una de las cosas que Dios hizo, ¿verdad? Es que le dijo a Moisés que no hicieran estatuas de otros dioses, que no hicieran imágenes de otros dioses, o sea, que no hicieran ídolos, porque Dios es etéreo, es invisible, pero a la misma vez visible en cada uno de nosotros. Pero él no quería imágenes. Sin embargo, Nabucodonosor no le servía a Dios. Nabucodonosor era un rey impío. Y él mandó a que se erigiera esta estatua. Dice, luego el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, lo mismo que el resto de los gobernantes en las provincias, y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado erigir. Así que Nabucodonosor, como no conocía a Dios, y él quería que se le rindiera culto a él, y ¿verdad? Los gobernantes que no le sirven a Dios, todo es ¿verdad? Quiere que se les rinda culto a ellos porque se embriagan con el poder. Cuando uno no reconoce que el poder viene de Dios, puede ser algo tóxico. Y entonces, ¿qué pasa? Una de las cosas es que habían 3 jóvenes que eran judíos, que ellos le servían solamente a Dios. Y ellos conocían los estatutos. Y ellos conocían que cuando decía que solamente a Dios tenemos que adorar, solamente a Dios tenemos que hincarnos. Y una de las cosas es que se hizo el edicto de que entonces todo el mundo tenía que adorar esa estatua. Todo el mundo tenía que adorar esa estatua. Y no. Y entonces, ¿qué pasó? Una de las cosas que ellos dijeron es que todo el que no se arrodilla ante ella ni la adore será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego. Imagínense si ahora ustedes le dicen eso. Que entre las provisiones del COVID no solamente tiene que obligatoriamente usar una máscara, pero ahora se dice que para que seamos sanos del COVID tenemos que adorar una imagen. Y nosotros como pueblo de Dios sabemos que eso no es correcto. Pues eso fue lo que le pasó a estos jóvenes. Y entonces dice, no lo tengo en el verso 8, ahora sí podemos ir al verso 8, voy a brincar hasta el verso 8, hice un resumen del cuento, dice, por esos días algunos caldeos aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos, porque los que no eran de parte del pueblo de Dios sabían que los judíos no iban a
a arrodillarse ante esa imagen porque era parte de los mandatos de Dios. Y dice, se presentaron ante el rey Nabucodonosor y le dijeron que tenga su majestad una larga vida. Miren, la gente que quiere hacer daño son los que empiezan a alabar y a lo que no es. Y dice, su majestad ha decretado que al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y de cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla. Y quien no se arrodille y la adore sea arrojado un ardiente horno de fuego. Ya él sabía eso, pero ellos vienen a tratar de recordarle qué fue lo que el rey había decretado. Y ahora vienen con el chisme. Porque sí, el que viene a tratar de hacerte daño va a hacerlo así sutilmente. Pues resulta que Sadrach, Mesach y Abednego, esos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, mire, envidia era lo que tenían, porque habían encontrado favor y gracia con el rey Nabucodonosor y entonces querían acusarlo porque querían que ya no tuvieran esa posición de autoridad. Y dice, ellos, a los que puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia, no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Ninguno de los judíos que estaban allí estaban adorando, ¿verdad? Si ellos seguían y obedecían a Dios. Pero estos habían hallado favor y gracia con el rey, así que los que estaban envidiosos y los que querían hacerle daño, rápido fueron a acusarlos. ¿No les suena eso familiar? Sabemos que este proceso en que estamos ahora mismo ha sido un proceso bien confuso. Nos dijeron y pronosticaron que las muertes iban a ser cientos de miles. Han habido muchas muertes y damos gracias a Dios de que se han tomado las medidas. Pero por otro lado, tenemos que tener cuidado que no se vayan que nos obliguen a ciertas cosas. Tenemos que tener cuidado que no esté atentando en contra de lo que nosotros creemos. Y una de las cosas que tenemos que empezar es a poder discernir y pedirle a Dios, Señor, ¿qué viene de ti y qué no viene de ti? ¿Qué tú estás de acuerdo y qué no estás de acuerdo? Y si seguimos, dice, Nabucodonosor, cuando ellos le fueron con el chisme a Nabucodonosor y le dieron la queja de los que no estaban adorando, dice, Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿es verdad que ustedes no honran a mi Dios? Fíjense, Nabucodonosor, porque déjenme decirle algo, todas las personas tienen la necesidad de adorar a un ser supremo, porque todo el ser humano tiene un vacío en el corazón. Todo el ser humano, aun cuando no cree en Dios, tiene un vacío y sabe que hay un creador, hay alguien que lo creó. Y trata de conectarse con eso. Y eso fue lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor no le servía a Dios, pero él sabía lo que le habían enseñado sus padres, que era adorar a dioses paganos. Y por eso creó esta gran estatua e hizo, como siendo rey, que todo el mundo lo adorara. Y entonces se indignó cuando personas que estaban a cargo, parte de sus líderes, no hicieron lo que él, no adoraban a su Dios. Y dice, dígame entonces si al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y otros instrumentos musicales, básicamente cada vez que oían música, todo el mundo tenía que adorar a esa estatua. Dígame si están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego y entonces, ¿qué Dios podrá librarlo de mis manos? O sea que si se reúnen, pueden ser llevados a la cárcel, pueden ser arrestados, ¿verdad? Podría ser lo que es equivalente al día de hoy, ¿verdad? En el día de hoy no nos van a tirar a un horno de fuego, pero puede ser que nos arresten. De repente prohibieron la oración en las escuelas. Si yo como maestro empiezo a orar o le hablo a alguien de Dios, pues entonces puedo ser arrestada o puedo ser acusada. Si yo como maestra, pero otros sí pueden hablar de sus dioses, pero yo no puedo hablar de Dios como cristiana. Y esas son las cosas que tenemos que ver el paralelismo con el día de hoy y tenemos que tener cuidado. Si de repente
alguien sabe, tengo más de 10 personas en mi casa, de repente puedo ser acusada porque no estoy siguiendo los mandatos. Y ahí es que tenemos que tener cuidado y saber qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Y si seguimos, dice, porque si no lo adoran en ese mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego y entonces, ¿qué Dios podrá librarlo de mis manos? Pero yo doy gracias por estos 3 jóvenes, porque eran jóvenes judíos, o jóvenes que eran parte del pueblo de Dios, jóvenes que habían decidido adorar a Dios. Y dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, no tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Bravo, ¿eh? Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado erigir. Gloria a Dios, aleluya, porque esos jóvenes estaban claros de qué era lo que decía la palabra, de quién era su Dios. No eran influenciados por la sociedad, no eran influenciados por la presión de grupo. Miren, hermano, estamos diciendo que los iban a tirar al horno de fuego. Pero qué maravilloso saber que esos jóvenes recordaban la promesa que decía en Isaías. En Isaías 43, cuando decía, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque sí, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y esos jóvenes habían escuchado esa promesa. Esos jóvenes conocían la promesa de Dios, que aún en el fuego no te quemarías, que la llama no ardería en ti. Eso no vino solamente de la inspiración divina. Ellos habían escuchado porque se hablaba de la palabra de Dios de generación en generación. Nosotros la tenemos escrita, la tenemos en computadora, la tenemos en el teléfono, la tenemos en tantos medios. Pero ellos era hablando y también la ponían en los postes de las puertas. Esa palabra tenía que estar viva en todo momento. Así que no podemos pretender que nuestros jóvenes o cualquier persona tenga este tipo de fe si no ha escuchado la palabra antes, si no ha sido lleno de esa palabra, aunque aún la palabra dice que la palabra ha sido escrita en nuestro corazón. Ya está escrita en las tablas de nuestro corazón desde el día que fuimos formados. Así que en verdad esa palabra está ahí. Así que es importante que nosotros también compartamos, como hacía el pueblo de Dios, la palabra para que sea activada esa fe en el corazón del que le sirve a Dios. ¿Y qué pasó? Bueno, pues vamos a ver. Con esa respuesta, porque alguien puede decir, ay, no siguió las autoridades, no siguió las leyes. Miren, hermanos, hay veces, si las leyes de los hombres van en contra de las leyes de Dios, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o al hombre? Yo les digo, yo voy a obedecer a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y quizás en este momento no vemos nada, pero yo les puedo decir, así como el profeta Isaías y Daniel, yo les puedo decir de que cuando el Señor me pide que yo traiga esto es porque tenemos que estar apercibidos como iglesia de Dios. Tenemos que estar apercibidos y tener en cuenta que hay un cuento, ¿verdad? Hay 2 cuentos, el cuento del sapo. Si tú tienes una olla hirviendo y tiras un sapo, el sapo va a brincar porque la olla está muy caliente y rápido se va a dar cuenta. Pero si tú tienes una olla de agua fría, o un caldero de agua fría, y pones un sapo ahí, y empiezas a subir la temperatura poco a poco, el sapo se va acomodando. Así que nosotros como iglesia tenemos que estar apercibidos y tenemos que tener en cuenta de que esta situación ha sido poco a poco. Esto no viene de parte de Dios. Esta enfermedad no viene de parte de Dios. Jamás en la vida el plan de Dios va a ser de tener una economía que estaba booming, ¿verdad? Que estaba floreciendo. Y una iglesia que también estaba floreciendo. Así que tenemos que entender que todo esto que viene, todo esto de tener una economía, todo esto, tenemos que discernirlo de manera espiritual.
Aquí no estamos hablando en contra del gobierno o en contra de las leyes. Aquí estamos hablando de que todo lo que ocurre en la tierra de manera natural, primero se gesta en el plano espiritual. Y el enemigo está molesto porque la iglesia está avanzando. El enemigo particularmente va a querer detener esta nación porque esta nación fue fundamentada en la palabra de Dios, contrario a muchas otras naciones que no le sirven a Dios, que no han sido fundamentadas en la palabra de Dios. Pero aún así, nosotros nos levantamos, aún así nosotros seguimos adelante. Y nosotros tenemos que ser como estos jóvenes, que cuando de repente, y no ser como el sapo que nos vamos acomodando, sino tener discernimiento. Yo quiero que cada uno de ustedes ore y le pida al Señor discernimiento. Padre, en esta hora, esto está en línea con tu palabra. Esto que está diciendo el gobierno está en línea con tu palabra, porque nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, tenemos que estar apercibidos de que si algo que nos pide el gobierno está en contra de la libertad, de la libertad de credo, de la libertad de podernos reunir, de la libertad de podernos congregar, tenemos que estar apercibidos. ¿A quién vamos a obedecer primero? ¿A Dios o al hombre? Yo le voy a decir, yo voy a ser como estos jóvenes. Estos jóvenes le dijeron, no, aquí hasta aquí. Nosotros creemos en tu autoridad, por eso los tenían puestos a cargo de la provincia de Babilonia. Y Babilonia era la capital, era lo más importante. O sea, que eran jóvenes que estaban en una posición alta. Por eso es que los otros vinieron, tenían envidia en contra de ellos y por eso vinieron a criticarlos delante del rey. Aprovecharon esa oportunidad. Y le dijeron, mira, no, nosotros no, hasta aquí. Respetamos tu autoridad, pero hay una autoridad que es por encima de la tuya. Hay una autoridad, tu autoridad fue dada por la autoridad mayor. La autoridad de Nabucodonosor, la autoridad de Dios va por encima de la autoridad de Nabucodonosor. Así que hasta ahí. No vamos a adorar a otro Dios. No vamos a doblar rodillas. Eso no importa que nos mandes al horno de fuego, no lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa? En el verso 19, si volvemos, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Porque mire, cuando la gente que no le sirve a Dios, esto ve que uno tiene la autoridad de Dios, se molesta. Y su semblante cambió en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. Así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. O sea que ya como estaba el horno, iban a morir. Pero he cranked it up. 7 veces más. 7 veces más caliente. Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta a ese candente horno de fuego. La orden del rey fue tan apremiante y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras los 3 jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego. Fíjense que el relato dice que estaba tan caliente que los hombres más fuertes, que fueron los que el rey ordenó para estar seguro que ellos no se escapaban, murieron al instante. Pero aquí dice que ellos fueron arrojados y cayeron en el horno de fuego. En el verso 24 dice, el rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Y ellos le respondieron, así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo, gloria a Dios. El rey dijo, pues yo veo a 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. ¡Aleluya! Sí, ese era Jesús. Porque Jesús es antes de la formación del mundo. Porque Jesús está a la diestra del Padre. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aún antes de que Él viniera como hombre, Él ya existía. Aleluya. Porque los jóvenes creyeron en la palabra que decía, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Y esos jóvenes decidieron honrar a Dios y no temer. Y Dios los puso en gracia. Dios honró su fe. Dios honró lo que ellos habían creído. Dios honró su fe y su palabra. Porque Dios honra tu obediencia. Cuando tú pones a Dios primero que cualquier cosa, Dios primero que la presión de grupo, Dios primero que algunas de las leyes que están en contra de Dios. Porque sí, déjame decirte, hay leyes ahora mismo, porque las leyes de los hombres son aprobadas por hombres y no siempre son hombres o mujeres que le sirven a Dios. Son hombres y mujeres que tienen agendas que son inspiradas por el mismo Satanás, porque Satanás es el ladrón que viene para robar, matar y destruir. Oh, aleluya, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Qué maravilloso ver que dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido. Milagro que no se quemó, ¿verdad? Y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Mira, hermanos, ellos estaban chilling, como dicen los jóvenes, chilling, caminando por el horno de fuego, caminando por el horno de fuego. El horno de fuego que había sido calentado 6 veces más potente y que había quemado a los hombres fuertes, a los líderes que los habían empujado. Y ahí viene y dice: entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo y ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. Aleluya, ni tan siquiera olían a humo. Y en ese momento Nabucodonosor exclamó: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Aleluya. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Aleluya. Yo declaro que se levanta una generación como Sadrach, Mesach y Abednego. Yo declaro que mis hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos y los ancianos y los adultos y todos, aleluya, se levanta el espíritu que habitaba en esos jóvenes. Porque entonces, aquel que no conoce a Dios podrá decir como Nabucodonosor: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Aleluya, que envió su ángel y libró a sus siervos. Nosotros tenemos que confiar en Dios y creer. A lo mejor no tenemos un fuego literal, pero lo que está ocurriendo en la economía puede ser un horno de fuego. Sentimos a lo mejor que estamos atrapados en 4 paredes. Sentimos a lo mejor tu fuente de ingreso paró. Sentimos a lo mejor que estás en una situación de abuso en tu hogar. Pero ¿sabes qué? En esta hora yo te digo, Dios te libra igual que libró a Sadrach, Mesach y Abednego. Cree la palabra de Dios y confía. Durante esta semana, cuando el lunes mi mamá me llamó y me dijo: Normita, a tu papá le duele mucho el pecho, se está quejando, necesito hacer algo. Mi hermano Willy ya iba de camino a la casa de ellos y fueron al hospital. Y enseguida mi esposo y yo oramos y declaramos la palabra de Dios. Pero una de las cosas que yo les puedo decir es que yo estuve tranquila. Para mí ese era un horno de fuego, porque en los últimos 2 años mi papá ha sido muy afectado de salud, ha salido y entrado al hospital. Y las veces anteriores, mi reacción había sido diferente. Pero esta vez yo dije: no, yo confío en Dios. Y Dios lo va a guardar. Y Dios lo va a proteger. En otro momento no lo hubiéramos llevado al hospital porque tantas historias sabemos aún del esposo de una prima de nosotros, que el papá fue al hospital con COVID y lamentablemente falleció. Y sabemos tanta otra historia, pero dije: no, yo voy a confiar en el Señor, porque nosotros le servimos a un Dios vivo. Nosotros le servimos al Dios que nos libra del fuego, al Dios que nos libra del COVID, al Dios que nos libra de la escasez, al Dios que nos libra del desempleo, al Dios que nos libra del abuso, al Dios que nos libra del que nos
quiere mal. Nosotros le servimos a ese Dios. Y cuando llegaron al hospital y mi mamá pudo entrar en emergencia con él, y el doctor habló con ellos, la primera noticia fue una mala noticia. Cuando vieron la placa había parecer una inflamación en el pulmón, pero el doctor pensaba que era un coágulo. Rápidamente, pues lo primero que viene son malas noticias. Un coágulo en el pulmón, eso es embolia, Dios mío, eso es terrible, qué terrible. Eso es lo que viene a la mente. Pero de mi boca salió: ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Declaramos que mi padre es sano en el nombre de Jesús. Después resulta que no tenía ningún coágulo, que simplemente era una inflamación y al parecer era un comienzo de pulmonía. Pero gracias a Dios le pudieron bajar el pulso, le pudieron tranquilizar y estuvo 3 noches en el hospital. Aunque lo tuvieron en intensivo, le hicieron la prueba de COVID y vienen 1000 pensamientos. Pero yo sabía que iba a salir negativo. A los 3 días salió negativo, él estaba contento. Y para la gloria de Dios, lleva 2 días en casa y él está muy bien. Y yo sé que me está viendo ahora. Y en medio de la situación que sea, para mí ese era mi horno de fuego. Saber que mi papá estaba en el hospital, que estaba solo. Porque ya estando en el cuarto no podíamos entrar por la situación que está ocurriendo. Por eso nosotros tenemos que orar y tenemos que ver qué nosotros tenemos que hacer como iglesia y en nuestros lugares de influencia. Porque el temor es lo que está. El temor a la muerte, el temor a la enfermedad está atándonos como país, está atándonos como pueblo de Dios. Por eso no temeré. Si pongo a Dios primero, no temeré del horno de fuego. Si pongo a Dios primero, no temeré del temblor. Si pongo a Dios primero, no temeré de terremotos. Si pongo a Dios primero, no temeré de la economía. En medio de una economía terrible, Dios es mi sustento. Jehová Jireh, Dios es mi proveedor. No temeré. Nombra tu horno de fuego. No importa cuál sea el horno de fuego. No importa cuál sea el horno de fuego. Dios te quiere librar. Y cuando salgas, ¡oh, ay! Ni tan siquiera la ropa para no oler a humo. Ni tan siquiera. Y vas a poder salir y decir: aleluya, Dios me libró. Hace 2 años yo pasé por un proceso de depresión bien fuerte. Oh, aleluya, pero Dios me libró. Y ahora ni la ropa me huele a humo. Y yo acepté el llamado de Dios para mi vida. Llevo 8 años como maestra, pero el Señor me dijo ya. Dios me dijo ya. Dios fue, mire, como decimos los boricuas, Dios fue preparándome la camita, ¿verdad? Porque yo sin saberlo, cuando me di cuenta, le dije a mi hijo menor Xavier, que era un sophomore, le dije: mira, ya mismo tienes todos los créditos, te puedes graduar con Christopher. Así que el verano pasado él tomó inglés 3 durante el verano. De modo tal que se gradúa ahora con Christopher. Pero resulta que ya Dios me estaba preparando la camita. Yo no lo hice con ese propósito, sino simplemente que vi la carga de trabajo de él y pensé: mira, en realidad no tiene que estar un año más. Y él estuvo de acuerdo. Y entonces en ese momento Dios me acordó unas palabras. Cuando yo comencé, ser maestra es mi tercera profesión. Primero fui ingeniero de proceso por casi 9 años en el ILILI. Después, por casi 6 años, dirigí una organización sin fines de lucro, Conceptos Financieros Crown en Puerto Rico. Y ahora se cumplen 8 años de ser maestra de matemáticas en el condado de Hillsborough. Y el Señor me recordó que yo había dicho unas palabras, que cuando mis hijos se graduaran, yo iba a dejar de ser maestra. Y resulta que el Señor fue preparándolo todo para que yo me graduara, para que ellos se graduaran ahora en el 2020. Así que mayo 29 del 2020 es mi último día como maestra del condado de Hillsborough. Y una de las cosas que el Señor me está pidiendo, que me ha ido pidiendo desde que comenzó el año, es que acepte mi llamado pastoral. Yo le decía a la gente: no me tienes que llamar pastora. Pero miren, usted llame como quiera. Tampoco me tiene que llamar pastora ahora si me llama Norma. Pero yo acepté sí. Hay personas que no creen que una mujer puede ser pastora, pero sí. Si Dios te llama, Dios no hace acepción de persona y Dios no hace acepción de sexo. Y también el Señor me ha dado un don, el don de profeta. Y el oficio tengo que aceptarlo. Por eso en esta hora yo te digo a ti como iglesia y a todos los que me están escuchando:
disciernan los tiempos. No importa el horno de fuego, no importa la presión. Tienes que estar en paz. Tienes que estar tranquilo, confiado en el Señor. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En medio del fuego puede ser el mejor tiempo para glorificar a tu Dios, pero no te vas a quemar. En medio de las aguas no te anegarán. Aleluya. Así que tenemos que saber, ¿a cuántos les gustó la historia? Miren, para completar, vamos a ir al Salmo 56. Este es el último verso que voy a compartir en el día de hoy con ustedes. El Salmo 56, verso 11, en la versión Reina Valera de 60, dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ya ustedes vieron, Nabucodonosor no le pudo hacer nada a esos jóvenes. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. En esta hora Dios te dice, anda delante de Dios, no temas, Dios es primero. Pon primero a Dios, confía en su palabra, siempre está dispuesto a obedecer a Dios primero. Dios es tu Dios. Así que vamos a orar en esta hora. Inclina tu rostro y vamos a orar para que haya fe, para que Dios te guarde, te proteja. ¿Y tú crees que tú puedes cantar esa canción, Irilla? La de la bendición. Yo me aprovecho, ellos no practicaron eso, así que si no pueden no hay problema. Pero él me dice, mira hermanos, yo declaro la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes, así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo extiendo mi mano sobre todos los que están al alcance de mi voz. Y yo declaro en el nombre de Jesús, que ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Condeno toda lengua que se levante juicio contra ellos. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que ellos son tuyos, que el fuego no los quemará, aleluya, que las aguas no los detendrán, que no se ahogarán, que los ríos no los anegarán, Señor, que no importa cuál es la situación, ya sea de enfermedad, ya sea de opresión, ya sea de economía, ahora mismo en el nombre de Jesús, yo declaro que son libres, que como un cerco tú los rodeas, que no temerán y te pondrán a ti primero. Y Señor, con mansedumbre presentarás defensa cuando se han pedido hacer algo que está en tu contra. En el nombre de Jesús yo declaro que tú los das espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque ellos saben que tú eres su proveedor, no es su empleador, tú eres su proveedor. Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Padre porque está hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.